Un saludo virtual, jóvenes, a todos ustedes, a mis alumnos de la primera y segunda sección. Nuevamente es un gusto poder reencontrarnos vía esta plataforma con todos los presentes en esta clase. Vamos a continuar esta mañana con la consecución de este tema que lo hemos venido desarrollando de manera muy pausada. Y además hemos venido aprendiendo cuáles son las características, las funciones y deberes de cada sujeto procesal. Si bien ya hemos repasado qué tan importante es la participación del fiscal, la de la Policía Nacional del Perú, como también la participación del juez penal en estas diferentes etapas, como son la etapa de investigación preparatoria. ¿Cuál más, jóvenes? ¿Qué etapa sigue? La etapa intermedia y también la etapa de juzgamiento, ¿no? En donde tenemos que el juez va a decidir en relación al pedido del fiscal. Pero dentro de estos sujetos procesales también tenemos a los sujetos de la función pasiva. No nos olvidemos de la parte que está siendo investigada, ¿no? Y casi siempre tenemos que poner de ejemplo a Juan Pérez. Si Juan Pérez se enterara que siempre lo tomamos de ejemplo, no sé si estaría enojado o muy enorgullecido de saber que está en todos los ejemplos de la clase de Derecho Penal y Procesal Penal de la docente Alberti. Pues bien, vamos a tomar a Juan Pérez como un caso referencial de esta mañana. Supongamos que Juan Pérez es el imputado. Vamos a hablar hoy de los sujetos de la función pasiva. Juan Pérez es el imputado de la comisión del delito de homicidio calificado. ¿Sí? Vamos a utilizar un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, que está en este capítulo de nuestro Código Penal. Entonces, en su modalidad o en su tipo de homicidio calificado. Entonces, decimos que Juan Pérez es el imputado. ¿Qué sucede si Juan Pérez sí está en las posibilidades de poder pagar un abogado particular o elegir a su abogado de su elección? ¿Lo permite la Constitución? ¿Lo permite el Código? Claro que sí. Constitucionalmente es un derecho a la defensa estrictamente ligado y otorgado a la parte investigada inicialmente, ¿no? Y bueno, en este caso imputada o procesada. Entonces decimos, el imputado y su defensor o abogado de confianza. Qué importante es poner de conocimiento al imputado sobre sus derechos. Por ejemplo, la pregunta que nos deberíamos hacer nosotros en esta etapa. Cuando la Policía Nacional interviene, ¿qué solemos escuchar en los programas de crímenes, de investigación de la CIA, de los programas americanos? Cuando de pronto el efectivo policial interviene y sea flagrante o de acuerdo a la necesidad de querer intervenir al delincuente, y mientras que lo está poniendo, lo está esposando, ¿no es cierto?, le está dando lectura a los derechos básicos, a sus derechos como imputado, en este caso de detenido inicialmente, ¿no? Tiene derecho a guardar silencio, a hacer una llamada, a comunicarse con la persona o con quien él elija, y que todo lo que diga pueda ser utilizado en su contra. Ese protocolo como que no lo usamos mucho en el Perú, pero lo que sí es que está normado y está permitido es que el imputado, desde la etapa de detenido, pero propiamente el imputado tiene derechos. Entonces, el artículo 71 de nuestro Código Penal hace referencia a los derechos del imputado, ¿no? Entonces dice, el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Los jueces, fiscales o la Policía Nacional del Perú deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a lo siguiente. Rápidamente voy a dar lectura a algunos para poder desarrollar en la parte práctica algunos casos, sin escatimar de que ustedes pueden acceder a sus sílabos para que también lo revisen. ¿Qué se le tiene que poner en conocimiento al imputado? A. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda, porque es claro que en un caso de inminente flagrancia, no va a haber un tiempo de poder tener un documento o una orden de detención. No procede así, excepto algunos delitos o casos específicos. Entonces,
designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor de su libre elección y si es que fuera el caso que no puede, por un tema que responde estrictamente a una carencia económica pecuniaria, vamos a resolver en unos minutos cómo es que se le asigna también un abogado defensor, cómo es que el Estado asume este papel, esta responsabilidad, que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad y a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por la ley. Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud cuando su estado de salud así lo requiera. Un ejemplo rapidísimo cuando hablamos en este extremo de decir que se debe designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga de forma inmediata. Un ejemplo, cuando hay los operativos de RQ, ustedes ya están más familiarizados con el tema, ¿no? Por requisitoria. Entonces, se aprovecha un operativo, por ejemplo, un operativo grande, un macro operativo, y participan todas las unidades, y también es como para que control de identidad. Y en el sistema están habilitados los efectivos policiales para verificar si esta persona está requisitoriada. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Acaso por el hecho de encontrarlo en rojo en el sistema y está como RQ, hay que esposarlo, meterlo a la radiopatrulla y llevarlo a la carceleta? ¿Así procede? O como corresponde, y siempre es un acto de honor e hidalguía que yo recomiendo a todos mis alumnos, siempre lo he hecho, es más, en un debate que tenía con los suboficiales y oficiales en actividad sobre este extremo, de qué tan importante es que el efectivo policial se identifique, se presenta como corresponde en el momento que interviene, puesto que como autoridad, con todo lo que la ley le otorga desde el momento en que representa al Estado, está en toda la facultad por un principio también que es de publicidad, de conocimiento, ¿no? Es un funcionario público que responde a un servicio público, a una intervención pública, presentarse con sus nombres y apellidos, el que nada debe, nada teme. Tú estás como efectivo policial, como representante, como autoridad, estás ejerciendo tu función y cual fuere el motivo del operativo de intervención, queda claro de que tú estás actuando con buena fe y sin querer insinuar ningún comportamiento que envista una posible sospecha de abuso de autoridad, que es una de las muchas denuncias a las que ustedes son pasivos en el ejercicio de sus funciones. Entonces, se presenta, muy buenas noches, señor o señorita, soy el suboficial de tercera, de segundo primera, Albertia Parcana. Estamos realizando el operativo de tal connotación, por lo que en esta oportunidad hemos verificado que en el sistema usted está en calidad de requisitoriado por el delito tal. Se le comunica, usted va a ser retenido en este momento y va a ser llevado. ¿Ustedes creen que esta persona, si es que quisiera encontrar algún vaivén, un vacío para poder actuar en contra de la policía o una mala intervención con su abogado defensor, tendría de dónde poder cogerse? Claro que no. Si el procedimiento es correcto, es formal, cumple los requisitos de exigibilidad como corresponde, no habría por qué preocuparse. Y a esto se suma toda una serie de respetos de garantías constitucionales, como el tema de los derechos humanos, no utilizar medios coactivos, ni abusos, ni golpes, ni otra acción que pueda vulnerar el Estado de Derecho de la persona y sus derechos fundamentales como tal. Entonces, con este ejemplo, avanzamos y llegamos a la identificación del imputado. El artículo 72 nos dice, ¿no? Desde el primer acto en que intervenga el imputado será identificado por su nombre, datos personales, señas particulares y cuando corresponda por sus impresiones digitales a través de la oficina técnica respectiva. Si el imputado se abstiene de proporcionar esos datos o lo hace falsamente, se le identificará por testigos o por otros medios útiles, aún contra su voluntad. La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso de las actuaciones procesales y los errores sobre ellos podrán ser corregidos en cualquier oportunidad. ¿Qué pasa con esta figura de las personas que no puedan acceder a un abogado de su confianza o particular que ellos evidentemente puedan pagar? El Servicio Nacional de la Defensa Nacional de Defensa de Oficio
mediante ley número 27019, vamos a hacer acá unas referencias, probable pregunta de examen, mediante ley número 27, si toman nota sería mejor, 019, y además está en el sílabus, ¿ya? Esta es la ley de Servicio Nacional de la Defensa de Oficio. Bien, acá está. Mediante esta ley, la ley 27.019, se creó el Servicio Nacional de Defensa de Oficio dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Justicia. Todos los defensores de oficios, abogados que hagan sus veces, son designados por el Ministerio de Justicia, que están adscritos. Esta Defensoría de Oficio está adscrita al Ministerio de Justicia, por lo que estos van a proveer, vamos a poner acá, Ministerio de Justicia. Ciertamente, mis estimados alumnos, justicia. Estoy procurando hacer con estas pequeñas ayudas visuales, y bueno, audio porque estamos utilizando este medio de las grabaciones. Voy a procurar habilitarme de una pizarra para poder hacer más dinámica nuestras clases. Bien saben ustedes, para los muchos que han tenido la oportunidad de ser mis alumnos, me gusta interactuar, hacer mis talleres en U. Me gusta además hacer muy participativa las clases, que ustedes pregunten, que interactuemos mejor, pero como lo propio que caracteriza al ser humano y a mis futuros y los mejores efectivos policiales que van a servir a nuestra ciudad y a nuestro país, y esta su servidora como docente, voy a encontrar la forma de poder interactuar. Prontamente les voy a hacer llegar algunos casos prácticos para que formen grupos y no pierdan tiempo. Tenemos que estar activos y estar a la vanguardia de este sistema, y tenemos que aprender lo más que podamos. Este es un semestre muy valioso, esta es una materia muy valiosa como las demás, pero que les van a ayudar para que puedan generar casos, dudas, prácticas y motivarnos a poder ir incrementando los conocimientos. Ya les voy a informar de esas actividades que vamos a realizar. Entonces, aquí un poco que me ayudo, tenemos la ley 27.019, con la que se crea el Servicio Nacional de la Defensoría de Oficio, defensoría que está adscrita al Ministerio de Justicia, la misma que provee y destina el derecho a la defensa gratuita a todas las personas con escasos recursos económicos, como lo veníamos diciendo. Entonces, en esta etapa, cuando hablamos de los sujetos pasivos, de la función pasiva, tenemos que recordar que se encuentra además la asignación al imputado, investigado, procesado de un defensor de oficio, siempre que éste no cuente con los recursos económicos para poder pagar un abogado de su elección. Y esto está muy casado con el hecho de que no se le puede recortar a ninguna persona el derecho a su defensa. ¿Quién asume el pago de estos abogados o defensores de oficio? Lo decíamos en clases anteriores, lo hace el Estado por medio de su ministerio. Hasta aquí. Y lo decía por una cuestión ciertamente precipitada, la clase anterior, de que habíamos terminado todo lo que era la semana académica de la segunda. Hoy, de manera ya sustancial, estamos culminando a este momento con la revisión de todos los sujetos procesales. Primero, ¿quién? Fiscal, Policía Nacional del Perú, el juez, el imputado y la defensa de oficio, o en todo caso el abogado de su confianza. Todos los que participan de manera mancomunada, desde la puesta en conocimiento de un delito hasta la etapa decisoria de juzgamiento. Ahora sí vamos a adentrarnos en mediana manera a la tercera semana, al inicio de la tercera semana, y lo que corresponde a este tema súper importante denominado la acción penal. A ver, acá me encantaría estar con ustedes para poder un poco dinamizar esta clase. Pero les pregunto, a ver, yo sé que ustedes ahí están mis mejores chicos, todos mis mejores chicos, sin excepción. Cuando hablamos del fiscal y decimos el titular de la acción penal, cuando decimos el titular, respondemos a un tema del responsable, el representante. Y la acción penal, ¿quién me diría, por ejemplo, qué es la acción penal? ¿O a qué denominamos la acción penal? La acción, manifestación de voluntad penal. Entonces, cuando hablamos de la acción penal, decimos, y esto también por favor a interiorizar en nuestra cabecita, probable pregunta de examen, y lo voy a anotar para no olvidarme, probable pregunta de examen, la acción penal.
Muy bien. ¿Qué es la acción penal? ¿Qué se entiende? Por acción penal se entiende a la facultad de perseguir o hacer perseguir responsabilidades por un delito. En nuestro país la acción penal puede ser pública o privada. La acción pública es aquella que puede ser ejercida de oficio, es decir, por propia iniciativa, sin necesidad de la decisión o de la petición previa. ¿Por quiénes? Por todos los órganos encargados, órganos estatales. ¿Qué decimos, por ejemplo, cuando puede ser la investigación de oficio? ¿A quién le corresponde hacerlo de oficio? ¿Quién sería esa persona que va a intervenir de oficio? Sería el fiscal. Muy bien, sería el fiscal. ¿Y por qué el fiscal? Porque en él va a recaer la titularidad de esta acción. Pero ¿qué sucede cuando la noticia criminal la pone en conocimiento de parte un ciudadano? ¿Será de oficio? No, será llamado de parte. Porque Evelyn tomó conocimiento de una acción de violencia familiar contra María, mi vecina, y yo voy y denuncio. ¿Y ante quién puedo yo denunciar un acto de violencia contra la mujer? ¿Contra qué dependencias? ¿Quiénes saben? ¿Contra la Policía Nacional del Perú podrá ser? Muy bien. ¿Contra el Poder Judicial podrá ser? ¿Podrá el Poder Judicial recibir una noticia, una denuncia por violencia familiar contra la mujer o integrantes del grupo familiar? Claro que sí. ¿Contra el Ministerio Público? También. Auxiliarmente podrían ir a un CEM, a un Centro de Emergencia Mujer, claro que pueden, y una vez que ellos recaben la noticia criminal, tienen que correr traslado inmediatamente al juzgado, o en este caso al Ministerio Público correspondiente. Entonces, la acción penal es la facultad de perseguir o hacer perseguir la responsabilidad de un delito. Será de oficio cuando lo haga de manera directa el Ministerio Público, cuando toma conocimiento de la noticia criminal. Y normalmente, pues el Ministerio Público no toma conocimiento de la noticia criminal por obra y gracia, ¿no es cierto? ¿Quién es el aparato operativo, la institución valiosa que va acorde y de la mano y es casi siempre quien de primera instancia el ciudadano va a poner una denuncia? La Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú será quien informe, por eso es que existen las fiscalías de turno. Y eso lo van a ir ustedes entendiendo y familiarizándose mejor cuando ya egresen y estén en actividad de acuerdo a la dependencia que vaya. Cada mes entra, por cada mes entra en turno una fiscalía, o por cada semana, dependiendo de la jurisdicción. Si en una semana está el primer despacho y durante esa semana están adscritos todos los efectivos policiales, toman conocimiento de una noticia criminal de la comisión de un delito, inmediatamente están poniendo en conocimiento al fiscal, no obstante de poder intervenir en la escena o de poder ir a asistir a prevenir o combatir el delito. Eso ya lo tenemos bastante claro. Ahora, decimos de que en algunos pocos casos el ejercicio de la acción penal pública está supeditado a su inicio a que la víctima del delito lo denuncie, como lo decíamos, ante los mismos tribunales, ¿no? La naturaleza jurídica de la acción penal. Concepto. Es mixta. O sea, dicen su naturaleza de la acción penal. Es mixta debido a que todo hecho delictivo nace con dos pretensiones. Todo hecho delictivo. La primera es de carácter penal, que persigue la imposición de una pena al culpable o responsable. Y la otra es una pretensión de carácter civil, que persigue la reparación o restitución del daño causado por el delito. Son diferentes pretensiones. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la acción penal? Tiene dos. Una que es estrictamente de carácter penal y esta tiene toda la vinculación con que se imponga una pena por el delito cometido, y la otra es una pretensión de carácter civil que va a perseguir la reparación o restitución del daño causado por el delito. Obviamente una reparación económica pecuniaria. El Ministerio Público ejerce todo este monopolio de la potestad persecutora del delito y en el cumplimiento de su deber tiene el poder de poner en marcha la actividad jurisdiccional. Este concepto de acción penal está vinculado con la naturaleza pública y obligatoria de la persecución de los delitos. Cierto es que van a existir delitos cuya persecución queda solo a la decisión de la persona agraviada, es decir, son privados. ¿Cuándo es de carácter público y cuándo es de carácter privado? Va a ser estrictamente de carácter público cuando el agraviado sea la sociedad, el Estado.
Y la sociedad está representada por ¿quiénes? ¿Quiénes representan a una sociedad? Los ciudadanos. Entonces, si un ciudadano se ve afecto en sus derechos y él representa a la sociedad, será de carácter público. La acción penal tendrá un carácter público. Pero ¿cuándo tiene un carácter privado? Que también tiene que ver la comisión de un delito, pero tiene más un perfil, un carácter privado. ¿Cuándo? ¿Cuándo creen ustedes? Ahora lo vamos a revisar. Entonces, la acción penal es pública porque es ejercida de forma exclusiva y excluyente y de oficio por el Ministerio Público o además por el juez, según lo que la normativa procesal pueda tratar, ¿verdad? Y en términos generales existen procesos que requieren ser iniciados y continuados por una persona con derecho a ello. El delito público se contrapone al delito de acción privada o al delito privado, ¿no? Que se caracteriza porque el particular que ha sido víctima del mismo tiene derecho a perseguir la acción de la justicia activamente por medio de una querella. Entonces vamos a resumir un poco esto. ¿En qué tipo de delitos? Porque ciertamente sigue siendo un delito, el interés es estrictamente privado. Cuando, por ejemplo, a Juan Pérez se entera de que su vecino Manuel Meléndez está utilizando ciertos pasquines o boletines y por ahí ha impreso de que él es un delincuente, él ha cometido el delito de robo en la institución donde trabajaba y que es una persona mala y que tengan cuidado, y le asume la comisión de un delito y utiliza un medio público o quizás un WhatsApp o un Facebook o una red social. Y Manuel Meléndez asume la comisión de este delito a Juan Pérez. ¿Y esto qué es lo que hace? Obviamente esto daña su buen nombre, su reputación, su honor, aun cuando no lo demuestre o lo pruebe. Pero lo está haciendo de una manera con el ánimos de difamar, fuera de que tenemos la calumnia. Entonces, en este caso, el interés es personal de la persona, el interés es privado. No deja de ser una comisión de un delito, claro que sí, porque está estipulado en el código, pero el seguimiento es de parte. Es decir, Juan Pérez va a tener de parte que hacer un seguimiento desde la presentación de la querella hasta las últimas consecuencias en que pueda solicitar el pago de una reparación civil ante el juez pertinente, porque es un proceso muy cortito, ¿ya? Pero no está detrás de esto la Policía Nacional del Perú, no está detrás de esto el Ministerio Público, porque esto es de carácter estrictamente más privado, aun cuando no deje de ser un delito. Ello no quiere decir, por ejemplo, de que Juan Pérez pueda tomar las acciones penales legales en la vía que corresponda. Pero aquí cambia el fin de la acción penal. La persecución de la acción penal cambia totalmente en el extremo de Juan Pérez que en el extremo de la comisión de otro delito, ¿no? En donde sí puede intervenir el Ministerio Público. Oficialidad. Pues su ejercicio está asignado a un órgano oficial, con excepción de aquellos delitos perseguidos por la acción privada. ¿Cuál sería esta oficialidad? Por medio del Ministerio Público. Obligatoriedad. Esta es otra característica de la acción penal, la cual se expresa en dos sentidos. El primero hace referencia a la promoción de la acción penal por mandato de la ley. El funcionario que toma conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo está obligado a promover la acción penal, que es el fiscal. El segundo sentido alude a la sujeción de los sujetos procesales a los efectos producidos por el ejercicio de la acción penal, es decir, a las partes que van a intervenir, denunciante, denunciado, ¿no es cierto? Y ello debe entenderse como la obligación de los órganos de persecución penal de promover y mantener el ejercicio de la acción penal. Definitivamente, el fiscal y todos aquellos que formen el pool, el staff de investigación del Ministerio Público, están ligados a mantener el ejercicio de la acción penal. Decíamos rápidamente, como para acabar, sobre la acción privada, el concepto se denomina delito privado o delito de acción privada, un derecho procesal penal a un tipo de delito que por no considerarse de una gravedad tal que afecta al orden público, que es la sociedad, no puede ser perseguido de oficio por los poderes públicos, es decir, por ejemplo, por la policía, jueces o fiscales, como se lo venía diciendo, sino que es necesaria la intervención activa de la víctima como impulsora de la acción de justicia. Yo voy a querellarte porque yo quiero demostrar que tú estás insinuándome a mí el cargo de un delito que yo no he cometido.
y eso ocasionalmente está afectando mi honor, mi buen nombre, mi reputación y demás. El cauce procesal a través del cual una víctima de un delito de acción privada puede perseguir la acción de la justicia se le denomina querella, no se olviden. Y este delito se contrapone al delito de la acción pública, en donde los poderes públicos tienen la potestad de perseguir de oficio la acción de la justicia y en donde no es necesaria la voluntad de la víctima ni su personificación del proceso. Jóvenes, hasta aquí hemos avanzado bastante parte fundamental de lo que es la acción penal, que es muy importante, y vamos a continuar con las características y demás aspectos la próxima clase. Además, la próxima semana les voy a hacer llegar ya algunos requisitos para poder empezar a hacer las evaluaciones orales. Vayan ya tomando nota de las preguntas, casos que quieran realizarme, háganmelo llegar por medio del brigadier, que voy a coordinar con el mayor Bazán para que me hagan llegar respectivamente la información. Que Dios los bendiga en cada paso que den y que todos se encuentren muy bien. Un saludo cordial. Muy buenos días.